Doctora, ¿cómo está? Mónica le saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica, a vos y a toda tu audiencia, un gusto. Igualmente, doctora. Este año que charlamos varias veces justamente con casos muy puntuales con respecto a las presentaciones, estuvimos bastante de pasada, por llamarlo de alguna manera, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este caso justamente el caso del expresidente Fernando Lugo. Si nos puede ilustrar un poquito para que podamos comprender, sí, tanto de las personas que no tienen mucho que ver con lo jurídico como también las personas que sí me gustaría, por favor, tener su apreciación. Sí, más que nada me gustaría comentarles respecto al procedimiento y Ujú. qué es el sistema interamericano, porque propiamente el caso no tengo leída la Claro, petición. claro. A ver, por un lado, ¿qué es lo que tenemos los que habitamos el continente americano Ujú, cuando no obtenemos justicia dentro de nuestros países? ujú, Tenemos la posibilidad de recurrir a una instancia internacional que se denomina Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ujú, que tiene dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana y otro es la Corte. ujú, Cuando reunimos ciertos requisitos a nivel interno, o sea, presentamos todo y las instancias ya todas las instancias ya rechazaron, digamos, nuestras intenciones, nuestras pretensiones, y todavía consideramos que no tuvimos acceso a la justicia, que nuestros derechos siguen vulnerados, nuestros ujú, derechos humanos. Entonces ahí podemos, dentro de un plazo, presentar una petición ante la Comisión Interamericana, que fue lo que hizo el hoy senador Fernando Lugo por medio de su abogado. sí. Esto hace varios años. Ujú, Y la comisión lo que hace es analizar si se reúnen los requisitos para que esa denuncia se convierta en una petición, o sea, ujú, admita, correcto. que es lo que acaba de hacer la comisión emitiendo un informe de admisibilidad Ujú, donde eso implica que ya reconoce como un caso ujú, y le pide al Estado denunciado, que es el Estado Paraguay, que emita observaciones, es decir, que conteste, que diga qué tiene que decir sobre el fondo de la cuestión, o sea, ujú, sobre lo que en este caso el denunciante, que es Fernando Lugo, está reclamando. ¿Qué tiene el Estado paraguayo para decir sobre esto? Y le correcto. da un plazo, que es de 4 meses, Ujú, en el cual tendrá que expedir y decir nosotros o que no hubo violación de derechos, que nuestro marco legal permite hacer tal o cual cuestión. Que hay que entender que, por ejemplo, cuando un Estado dice la ley interna permitió que hagamos esto, igual si esa ley es contraria, por ejemplo, a la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, no respeta el debido proceso, ujú, eh, no permite el acceso a la justicia, igual uno de estos órganos, la Comisión o la Corte, puede decir que esa ley, si bien vigente, es contraria a la Convención Americana, entonces igual puede considerar que se está violando ese tratado y por tanto un compromiso que el Estado paraguayo asumió ujú, de no violar ninguno de los derechos protegidos en ese instrumento, que es el instrumento principal que nos rige en el sistema interamericano. Ahora, hay otros también, pero el principal es la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en ese estadio estamos ahora con la petición de Fernando Lugo, ujú, es decir, admitida ya por la comisión, ahora el Estado tiene la posibilidad de contestar y también abre un procedimiento que le llaman de solución amistosa, o sea, la posibilidad que las partes, en este caso el denunciante, que es Fernando Lugo, y el ujú, Estado paraguayo, se sienten a dialogar con la intermediación de la comisión y puedan llegar a algún acuerdo de solución amistosa, para lo cual el Estado en cuestión tiene que admitir su responsabilidad internacional y comprometerse a determinadas medidas. claro. Eso nosotros tenemos precedentes de ese tipo, Ujú, por ejemplo en el caso de, recordarán el arreo de niños que hizo la ex jueza Mercedes Brites de sí, Busó. sí. Nosotros en el caso se denomina Cristina Aguayo y otros contra el Estado paraguayo. Cristina Ujú, Aguayo es una de las víctimas del caso. ujú, El Estado paraguayo asumió su responsabilidad y se comprometió, por ejemplo, a
tener una política específica para trabajar con niñas en situación de calle, capacitar a jueces, una serie de medidas para evitar que vuelva a ocurrir el hecho. Claro. También tenemos acuerdos de solución amistosa en algunos casos de niños soldados, en un caso de comunidad indígena, donde el Estado, a fin de evitar un proceso en el que sabe que va a terminar condenado, lo que hace es, abrirse a sentarse a tratar de acordar con las víctimas cuáles son las medidas que está dispuesta a tomar y que la víctima está dispuesta a aceptar. Uh-huh. Correctamente. Justamente yo mencionaba cuando estábamos realizando el enlace de la llamada con usted, el interés que hablaba el doctor Emilio Camacho con respecto al expresidente Lugo presentando esto, ¿verdad? Hoy día senador, como usted menciona, que era justamente lograr un resarcimiento político, institucional y jurídico. Esos 3 puntos mencionaba específicamente el doctor Emilio Camacho, ¿verdad? Ahí es importante que tengamos presente que las medidas de reparación, es decir, cuando la Corte sentencia a un Estado, ordena una serie de medidas de reparación que no son únicamente pecuniarias. A veces nosotros tenemos esa idea de la indemnización económica como única forma de reparación. Y en realidad en el sistema interamericano tienen al menos 4, o sea, están como englobadas, digamos, en 4 distintos tipos de reparación. Una de ellas, y generalmente es como la que marca o la que genera mayor impacto, es la que tienen que ver con, ellos le denominan medidas de no repetición. ¿Qué significa eso? Indica al Estado qué medidas tiene que adoptar para que no vuelva a ocurrir eso que ocurrió y que fue una violación de derechos humanos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, modificaciones legislativas. Que el Estado adopte una política pública con relación al tema. Es decir, lo que se busca cuando el sistema interamericano interviene no es solamente reparar a esa víctima en particular. Ese obviamente es el primer objetivo. Claro. Pero también se busca lograr un impacto en todo el Estado en cuestión e incluso en los demás estados que integran la OEA. Claro, por llamarlo de una manera, doctora, prácticamente sería una rectificación de lo que fue la conducta del Estado en algún punto anterior, como para que a futuro no suceda lo mismo. Exacto, que actúe, que tome las medidas para que eso no vuelva a ocurrir y para eso a veces, por ejemplo, se requieren medidas legislativas o de otra índole que afecten a la administración pública, ¿verdad? Correctísimo. Ahí súper claro realmente, porque cada vez que se menciona esto, como usted decía, prácticamente salta, y la memoria creo que es un poco frágil. ¿Y por qué es que se enlaza directamente con lo pecuniario? Porque muchos no olvidan aquella situación que se daba con el caso Arrón, por ejemplo, ¿verdad? Que el monto fue altísimo, que la reacción también de uno de los miembros justamente de la Corte llamó mucho la atención. Entonces es como si fuera que uno recuerda eso y cree que todo tiene que ver solamente con lo pecuniario, ¿verdad? Por eso es bueno prácticamente esta clase que nos está indicando para poder graficar exactamente de qué se trata esta figura y qué es lo que hace, ¿verdad? Es una pena que solamente en aquel caso hayamos tenido tanta atención, cuando en realidad el Estado paraguayo tiene más de 7 sentencias, 3 de ellas vinculadas a comunidades indígenas, otra desaparición forzada, como es en el caso de Goiburú, los hermanos Ramírez Villalba, o el caso Panchito López, por ejemplo. En algunos de ellos, por ejemplo, en el que citaba recién, está la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal, que es una obligación. Después, en el caso Panchito López, que fue, la muerte en al menos 3 incendios y también, heridas y una serie de derechos vulnerados en las condiciones de reclusión de adolescentes, la Corte le ordenó al Estado paraguayo que diseñe una política pública en materia de prevención, atención y reintegración de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es decir, esa sentencia trascendió a los adolescentes que lamentablemente fallecieron en el incendio, que fueron 10, y a los casi 100 que fueron heridos. Entonces no solamente reparó propiamente a sus familiares y en algunos casos a ellos en forma directa, sino que busca que otros adolescentes no vuelvan a pasar por eso. Entonces le recuerda y le impone al Estado que diseñe una política pública en esa materia.
Claro, así O mismo. sea, todo ese cambio paradigmático que tuvimos en cómo miramos y tratamos a los adolescentes tiene que ver con esa sentencia. Entonces Claro. es muy trascendental lo que implica una sentencia de la Corte en nuestros estados y a veces no somos conscientes que en realidad nos beneficia a todas las personas que vivimos en ese estado en cuestión, porque nos Correctísimo. amplía, digamos, la protección. Es cierto, doctora. Le hago una pregunta final que es muy típica y que varias veces cuando charlamos, personas conocidas me dicen, qué tan bueno es que andemos bastante por allí como país, ¿verdad? Si esto al final nos deja al desnudo en cuanto a la permeabilidad de nuestra situación jurídica, de nuestro sistema judicial, de las actuaciones, es bueno pasar por esta figura justamente de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí al final, como usted mencionaba en esta última parte que estaba tocando justamente los casos y los puntos, tiene beneficios allá al final de todo lo que se va tratando, pero estar prácticamente cada cierto tiempo en el foco de la tormenta, por llamarlo de alguna manera, es bueno a nivel país para nosotros. Creo que es necesario en un país como el nuestro, donde por un lado tenemos todavía una democracia muy débil, Ujú, una democracia que no es sustantiva, ujú, que es decir, que no la vive cada ciudadano o ciudadana en su vida diaria, ujú, una institucionalidad tan débil con instituciones autoritarias. ujú. Todavía tenemos el autoritarismo muy presente en toda la institucionalidad. Entonces, todavía podrían llegar muchos más casos, obviamente que eso no es sencillo tampoco de llegar, se requiere tener quienes te representen, el tiempo, los recursos, entonces es necesario y vamos a seguir llegando al sistema para que mucha gente pueda acceder a la justicia, como en el caso de las comunidades indígenas, Ujú, que de otro modo, por ejemplo, ayer se estuvo cumpliendo parte de la sentencia de los casos que Tecma, Samocasec, Yaqui Axa, y de otro modo estas comunidades no iban a estar en la agenda pública del Estado paraguayo. ujú. Entonces, sí, lamentablemente necesitamos seguir utilizando y utilizar todavía mucho más el sistema interamericano para que el Estado paraguayo honre sus obligaciones en materia de derechos humanos. Bueno, estamos como los alumnos cuando nos llaman famoso a dirección, ¿verdad? Estamos firmando cada cierto tiempo entonces el libro de disciplina. Ojalá que realmente nos disciplinemos y podamos ir creciendo en tantos puntos que usted mencionaba y que realmente lo que lastimosamente nos sucede es que tenemos muchísimas debilidades. Y por último, solamente agregar Ujú, que es importante el mensaje para las autoridades paraguayas de los tres poderes del Estado, ujú, que en un Estado de derecho no solamente los gobernados, la ciudadanía tiene obligación de cumplir la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, sino que también las propias autoridades. Es decir, no pueden en ese ejercicio legítimo de sus funciones violar obligaciones del Estado paraguayo. También están sujetos a, y sobre todo tienen una obligación especial justamente de cumplir todo aquello que nos comprometimos cuando como Estado decidimos formar parte de la convención de la OEA y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también del Sistema Universal de Derechos Humanos. Así que es un mensaje fuerte sobre todo a las máximas autoridades de los poderes del Estado que participaron en ese proceso y en la toma de cualquier otra decisión que pueda poner en incumplimiento de sus obligaciones al Estado paraguayo. totalmente cierto. Doctora, un gusto como siempre charlar con usted. Le agradecemos su tiempo y vamos a estar seguro en contacto próximamente o si no ya al inicio del nuevo año porque estamos a poquito. Sí, le deseamos muy feliz cierre de año y gracias por el contacto como siempre. Bueno, un gusto y gracias a ustedes siempre a disposición y que tengan una buena última semana calurosa con mucha agua. Sí, totalmente. Gracias, doctora. Dale Te un abrazo. informó PDS Radio TV Digital. Bueno, así charlábamos con la abogada Diana Vargas, especialista justamente en lo que tiene que ver con derechos humanos, mencionando